Buenos días. En esta mañana vamos a continuar leyendo el capítulo 13 de este libro de San Mateo. Leeremos desde el versículo 13 al 23. Dice así: Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado. Y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio un gran gentío, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y el tiempo es ya pasado. Despide las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: Traédmelos acá. Y mandado a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin las mujeres y los niños. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco, e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. La meditación de este día se basa en el versículo 13, que dice así: Y oyéndolo Jesús, se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado. La muerte de Juan el Bautista afectó mucho a nuestro Señor Jesucristo, por cuanto, humanamente hablando, él sufría, lloraba y padecía como cualquiera de nosotros. Mucho más al observar la injusticia de la gente y particularmente de aquel malvado gobernante que había sido el autor de ese homicidio. Pero lo importante, más allá de saber estas cosas, reside en considerar aquello que él hizo cuando afrontaba situaciones de este carácter. Pues allí tenemos registrado que él se retiró a un lugar desierto, apartado. Y esto significaba sencillamente dedicarse por entero a la oración. Ese era el recurso que tenía para recibir el consuelo del Padre Celestial y al mismo tiempo evitar cualquier mal pensamiento, aun hacia aquellos que se merecían todo el castigo divino. Él debía amar a Herodes como lo había hecho con Juan, y ello solamente sería posible por una sumisión completa de su naturaleza humana a la divina, para lo cual necesitaba esos largos retiros de oración, como así también una permanente comunión con Dios. Por todo ello, cuando termina de realizar los extraordinarios milagros que se relatan en el pasaje leído, otra vez vuelve a apartarse ahora al monte, para tener un extenso período y dedicarlo a esta práctica santa. De manera que no nos cansaremos de repetir a lo largo de todo este año y siempre que si el Divino Maestro necesitaba de estos retiros espirituales para mantenerse en permanente comunión con su Padre, ¿cuánto más debiéramos hacerlo nosotros, que estamos a una distancia sideral de su santidad y perfección? Procuremos, entonces, en este día, hacernos del tiempo necesario para ir al lugar apartado y allí derramar nuestra alma a Dios.